Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de poder compartir una porción de la palabra de Dios y quisiera iniciar con una oración. Padre bendito, venimos delante de tu presencia en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor, por lo que nos diste ayer, por lo de hoy y por lo de mañana. Dándote la honra y la gloria, bendito Señor, porque tus misericordias son para siempre, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que si buscamos tu rostro se inclina y tu oído se inclina hacia nosotros, Señor. Y creemos y declaramos que es a través de tu Santo Espíritu que tú nos hablas y que nos respondes. Te damos gracias, Señor, por este inicio de semana, porque sabemos, Señor, que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva, Señor, el que tome cuidado de todas y cada una de las cosas que hagamos. Que esta palabra que has de darnos en este tiempo, Señor, sea una palabra totalmente dirigida por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra en este domingo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado y nos sigues hablando a través de ella. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. El día de hoy quiero hablarles de algo que hemos estado haciendo, que es la oración. Y que no tenemos que darnos por vencidos, no importa el tiempo que estemos orando y que estemos clamando. La palabra de Dios dice que Él va a escuchar nuestras necesidades y que Él va a cumplir esas peticiones de nuestro corazón. A veces nos desanimamos, a veces sentimos que ya hemos pasado mucho tiempo orando y pidiéndole a Dios, pero Dios tiene los tiempos totalmente calculados y los tiempos de Dios son perfectos. Pero vámonos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración es esa energía que nos permite ponernos la armadura y que nos permite continuar en medio de las situaciones complicadas. No podemos pelear una batalla con nuestras propias fuerzas, por muy fuertes o por muy talentosos que nosotros seamos. Nosotros debemos de entender que la oración es esa puerta que abre el camino a Dios, es cuando Él inclina su oído y nos prepara a través de la oración, nos fortalece para esas batallas que pasamos del diario. Y tenemos un ejemplo, cuando Amalek atacó a Israel, este personaje bíblico, Moisés, dice que se fue a la cumbre de una montaña y se fue a qué? A orar. No se fue a esconder, no se fue a... No, él se fue a orar. Mientras que Josué peleaba la batalla en ese valle. Y se necesitó el esfuerzo de ambos, tanto de Moisés como de Josué, para ganar la batalla. Josué usó la espada para vencer al enemigo, mientras que Moisés usó la oración para interceder por Josué. Y podemos ver a través de ese relato cómo se manifiesta el poder de Dios a través de esa oración. Entonces, la oración es el poder que nos va a dar la victoria, pero no es simplemente cualquier tipo de oración. El apóstol Pablo nos dice cómo orar para poder derrotar a Satanás. Quiere decir que la oración cambia todo veredicto, la oración cambia todo lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Pero tenemos que recordar que si por alguna situación estamos enfermos, la oración no es el sustituto de la medicina. Nosotros le oramos a Dios y si necesitamos ese medicamento, sabemos que Dios se puede glorificar a través de ese medicamento y que Dios abre las puertas a través de la oración. La oración no es el sustituto del trabajo. Tenemos que orar y salir y buscar ese trabajo. Entonces, si queremos salvación para las almas que se están perdiendo,
quiere decir que la oración no es el sustituto al evangelio. Quiere decir que oramos, pero tenemos que activarnos, tenemos que salir a buscar esas almas. Sin embargo, ninguna de las cosas que acabamos de mencionar se puede convertir en el sustituto de la oración. Y nosotros, como cristianos, oramos. Algunos que están sanos hoy en día podrían estar enfermos, algunos que están vivos pues podrían estar muertos, almas que son salvas hoy pues podrían estar perdidas. Entonces, eh, quiere decir que sí, que la oración abre las puertas de oportunidades cuando tal vez podrían estar cerradas. Entonces, con la oración muchas cosas son posibles y muchas más serían posibles si nosotros oráramos más. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Vámonos a Santiago capítulo 4, Santiago 4 en el versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Santiago 4:2 dice, codicias y no tienes, matas y no ardes de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque dice al final, dice, porque no lo pides. Entonces, no tenemos lo que deseamos, dice, porque no lo pides. Entonces, ¿cómo es que debemos de orar? De acuerdo a lo que dice la palabra, pues tenemos que orar en todo tiempo. Esto no significa estar repitiendo oraciones, estar haciendo vanas repeticiones sin parar. No, Dios no nos va a escuchar por las vanas repeticiones. No nos va a escuchar solo por el simple hecho o por el hecho de que estamos hablando continuamente, continuamente, continuamente. La palabra en Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Quiere decir que tenemos que estar en esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que orar en todo tiempo porque siempre estamos sujetos a tentaciones, estamos sujetos a ataques del enemigo y los ataques del enemigo a veces nos pueden tomar por sorpresa, son sorpresivos y ¿qué sucede? Si no estamos preparados podemos ser derrotados. A más de uno de nosotros como cristianos se nos olvida el orar sin cesar y es cuando estamos a merced del enemigo. Tenemos que orar con toda oración y bueno, hay varias formas de orar. Hay que eh, decir que la oración puede ser súplica, intercesión o una oración de acción de gracias. Nosotros como creyentes que solo oramos para pedir cosas, pues la realidad es que nos perdemos de la bendición de lo que viene cuando intercedemos por otras personas y también de cuando oramos para dar gracias. Y tenemos que ser agradecidos porque esa es una gran arma para derrotar a Satanás. La alabanza cambia todo el ambiente, la alabanza cambia las cosas y la oración también cambia las cosas y la intercesión por otras personas puede traer victoria a nuestras propias vidas. Job en el capítulo 42, versículo 10 dice, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Entonces, tenemos que orar con toda oración. Decíamos, podemos suplicar, tenemos que interceder y tenemos que dar gracias. Tenemos que orar con toda súplica en el Espíritu. Y la fórmula de la oración que la Biblia nos da es que le oremos al Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos en el poder del Espíritu Santo, estamos orando en la voluntad de Dios. Si no, nuestras oraciones pueden hasta convertirse en oraciones egoístas y no estar dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que estar muy atentos. Atentos significa orar estando alertas. La frase de orar estando alertas se menciona muchas veces en la palabra de Dios. Un ejemplo, cuando Nehemías estaba reparando los muros de Jerusalén y el enemigo estaba tratando de impedir su trabajo, Nehemías derrotó al enemigo. ¿Por qué? Porque estaba orando, pero estaba alerta. Por eso en Nehemías 4:9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Entonces, orando y estando atentos es el secreto de la victoria sobre
el mundo, sobre las debilidades, sobre la carne, sobre lo que todavía está y que estamos batallando, y también sobre los ataques del enemigo. Recordemos que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, nada más viendo a ver a quién devora. Pedro también dice la palabra que se durmió en Getsemaní cuando lo que Dios le dijo es que estuviera orando y que tenía que estar atento. Él lo que tenía que estar era que orando y estar atento, y como resultado, pues fue victoria del enemigo. Entonces, Dios espera que usemos nuestros sentidos que Él nos ha dado, guiados por el Espíritu Santo, para detectar cuando el enemigo comienza a obrar. También vemos que debemos de estar orando siempre. ¿Y qué significa siempre? Pues que no debemos de darnos por vencidos, que tenemos que perseverar. Y cuando somos perseverantes no significa que estamos tratando de forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, sino más bien que nos sentimos tan agobiados que no podemos descansar hasta no recibir la respuesta de Dios. Por eso es que Jesús contó la parábola del juez injusto, de una viuda que le pedía justicia al juez todo el tiempo, pero él no le hacía caso. Entonces la viuda tanto agotó la paciencia de ese juez que ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, este juez dicta un fallo a su favor. ¿Por qué? Porque estaba simplemente cansado de los ruegos constantes de la viuda. Quiere decir que ella perseveró, ella no se dio por vencida. Y Jesús también nos cuenta otra historia para poder enseñarnos de que debemos llorar y no darnos por vencidos. Aunque Dios no es como ese juez injusto y altanero del cual nos habla la parábola, Él nos dice que debemos de ser persistentes como la viuda. Dios nunca se cansa de nuestras peticiones, aun cuando nos parezca que no nos está escuchando. Dios tiene un tiempo para todo. Dios nos invita a orar y Él promete escucharnos. Dice que vamos a ver grandes cosas y van a suceder grandes cosas cuando nosotros oramos. Él, que nos ama, Jesucristo, nos manda a orar y nosotros le mostramos amor cuando obedecemos sus mandatos. ¿Y qué es lo que hacemos? Oramos en todo tiempo y en todo momento. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Esta es una promesa maravillosa. Sin embargo, muchos de nosotros a veces oramos muy poco. Hay algo que encontré de un escritor cristiano, Robert Lowe, dijo, la oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo. A ver, se lo voy a leer de nuevo, perdón. La oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo, sino hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde? En la tierra. Y en muchas ocasiones nosotros dejamos de orar y no nos damos cuenta que Dios ya está a punto de darnos la victoria. Tenemos que ser sinceros, cada uno de nosotros. La verdad, ¿quién podría orar toda la noche? Pues yo no creo que mucha gente podría hacerlo, no creo que muchos de nosotros lo lograríamos hacer, ¿no es verdad? Pero sí todos podemos perseverar en la oración un poco más de lo que estamos haciendo. Entonces, amados, amadas, hay que seguir orando hasta que el Espíritu Santo nos diga que paremos o hasta que el Padre nos conteste. Cuando estemos a punto de darnos por vencido, Dios nos va a dar la respuesta. Y como ministerio, yo creo que Dios escucha nuestras oraciones. Yo creo que Dios nos está hablando a través de su palabra y muchos de nosotros podríamos testificar de mucho tiempo que hemos estado orando por alguna situación, por alguna persona, por algún familiar, y vemos cómo Dios responde. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo creo y oro y declaro en el nombre de Jesús que este ministerio se levanta en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y llevamos muchos años orando. Hay que perseverar, hay que continuar. Cada uno de nosotros ha seguido orando y llevándole al Señor nuestras peticiones personales o congregacionales. No nos desesperemos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Él no nos va a contestar cuando nosotros quieramos. Él nos contesta conforme a su voluntad, y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta.
A veces quisiéramos que las oraciones fueran respondidas en una forma automática o instantánea. Pero la palabra de Dios también dice, y yo se los he estado compartiendo todo el tiempo, les estoy mencionando esta palabra, Romanos 8:28, que dice que para los que amamos a Dios todas las cosas cooperan para bien, conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a la salvación, hemos sido llamados para glorificar el nombre del Señor, hemos sido llamados para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para dar testimonio de su poder y de su gloria. Entonces no nos cansemos de orar, perseveremos en la oración, perseveremos en la lectura de la palabra y tal como yo les decía, no dejemos de orar. No dejemos de orar hasta que el Espíritu Santo nos diga, ya no ores más hasta que el Padre nos conteste. Entonces, me gustó esto que dice Roberto Lau. Dice, la oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo, sino hacer la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, amados y amadas, no dejemos de orar. Hemos estado en tiempos de ayuno y de oración. No lo hagamos porque se nos pidió o porque tal vez nos sentimos obligados. No, eso tiene que salir de nuestro corazón y que cada día busquemos más y más y más la presencia de nuestro Señor. Yo deseo en mi corazón, amados, que esta palabra sea de gran bendición para nuestra vida, que no soltemos la oración, que no soltemos los ayunos. Recordemos que estamos orando los lunes por Zoom. Recordemos también que hay en San Martín, están orando los viernes y que bueno, vamos a implementar más tiempos de oración en cada lugar. Esto es independiente a los tiempos personales que tengamos de oración. Pero yo los exhorto y los invito en el amor de Cristo a que continuemos buscando el rostro de Dios a través de la oración, que perseveremos, que no desmayemos, que veamos cómo la mano de Dios desciende a través de la oración, que no dejemos de congregarnos, que sigamos comprometidos en el trabajo de Dios porque Él es bueno, Él es amoroso y sus misericordias son nuevas cada mañana, tal como lo dice su palabra. Yo deseo en mi corazón, amados, que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la oración sabemos que tenemos esa comunicación y esa comunión contigo, porque queremos, Señor, escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que tú tienes un tiempo y un momento, que nada sucede por casualidad. Señor, que si hemos dispuesto como congregación y en forma personal buscar tu rostro a través de la oración, a través del ayuno, te pedimos en esta hora, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que nos fortalezca, Señor. Que no haya desesperación en nosotros, sino que nuestra confianza plena esté en ti, Señor. Tú eres grande y eres hermoso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días, aún en el fin del mundo. Y también nos dices a través de tu palabra, Señor, que busquemos tu rostro. Te pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, que tú nos fortalezcas en los tiempos de oración, que podamos orar más tiempo, Señor, y que sepamos, Señor, cómo orar, cómo pedirte las cosas, bendito Dios, y no desesperarnos, porque tú tienes un tiempo y tú tienes un momento. Tú no llegas antes ni llegas después, tú llegas justo a tiempo. Y somos testimonios, Señor, de cómo hemos orado y seguimos orando. Y muchas cosas, Señor, tú has respondido ya y otras las estás respondiendo. Y sabemos en tu nombre, Jesús, que tienes un tiempo para responder nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecido día, amados hermanos.